Bienvenidos a La Voz de los Silenciados, el podcast en el que nosotros, el equipo 6 de Biblioteca de Comunicación de la Facultad de Medicina, presentaremos un caso a la vez, cómo es que nosotros tenemos la voz para que todos nuestros derechos sociales cambien para bien. Hoy en este primer episodio y debut tocaremos el tema de negación de derechos en el México por no hablar español. Un tema que tiene este contexto social en el que, bueno, evidentemente nosotros como personas que vivimos en México como mexicanos, sabemos que es evidente que hay una discriminación terrible hacia las personas originarias de aquí, los que llamamos indios de mala manera, y también gente en situación de calle que muchas veces asumimos que hablan estos idiomas, o que muchas veces terminan siendo los mismos, ya que esta misma marginación hace que queden en esta situación. Entonces, también podemos observar que esta marginación y discriminación se ve reflejada en cómo se trata a estas personas dentro de nuestros derechos sociales que tenemos como mexicanos y que la CNDH tiene que cubrir, que serían la salud, el trabajo, la salud, el trabajo y la educación específicamente, ya que son los campos en los que más podemos observar que hay una falta de empatía hacia estas personas. Entonces, sabiendo esto, tenemos la primera pregunta. ¿Nosotros reconocemos que hay una discriminación lingüística hacia las personas que no hablan español? ¿Tú qué piensas, Lauro? Buenas tardes, Javi. Sí, esta problemática yo considero que no está siendo tan visibilizada o reconocida, más que nada debido a que no ha tenido un impacto tan mediático, o al menos no el que necesita, ya que muchas personas de nuestra sociedad no, no ven más allá de lo que ven, o sea, consideren que ya su idioma del lenguaje, o sea, su idioma español, ya es un ya es un lenguaje este, de mucha estima, debido a que no es originado de este país. A ver qué opina usted, Mónica. Pues mira, fíjate que lo que dices está correcto, pero la verdad siento que como tal nosotros podemos identificar esta discriminación hacia las lenguas, a lo que son las lenguas indígenas por el simple hecho de llamarlas dialectos y no idiomas, porque sabemos que este concepto de dialecto se ha utilizado siempre a lo largo de los años para minimizar lo que son estas lenguas porque como sabemos, la mayoría de las lenguas indígenas que existen aquí, por ejemplo, en nuestro país, no son como tal dialectos, sino que son lenguas, digo, perdón, sino que son idiomas como tal, debido a que estas lenguas indígenas pues son originarias de un pueblo indígena, o sea, tienen su propio origen y no son variantes de otro idioma. Entonces, son idiomas propios que tienen su propio origen en su propio pueblo, entonces es incorrecto como tal llamarlos dialectos. Por ejemplo, se sabe que el idioma zapoteco aproximadamente tiene unas 10 variables así en lo que es el país, que se hablan alrededor de todo el país, entonces ahí sí se consideraría de que cada una de las variables del zapoteco pues es como tal un dialecto, pero decirle al zapoteco como tal un dialecto es incorrecto, es más bien un idioma. Por eso digo que en ese contexto menospreciamos mucho a estas lenguas por el simple hecho de decir que son dialectos, cuando en realidad no son así, son idiomas propios. Justamente como mencionas, Mónica, y hasta eso, está mal dicho decirles lenguas indígenas, ya que pues el término indio e indígena viene de que Cristóbal Colón pensaba que estaban en las Indias, ¿verdad? Son lenguas originarias que tenemos aquí en México que enriquecen nuestra cultura como país, y eso justamente nos lleva al siguiente tema. Tenemos que preguntarnos, ¿siempre se le discrimina al mismo idioma que no es el español? Porque, como mencionamos muchas veces, este, este tipo de problemas surgen cuando una persona no habla español, pero recordemos que no solo estamos hablando de náhuatl o zapoteco o otomí, también podemos hablar de otras lenguas indígenas o hasta de idiomas extranjeros que pueden o no tener más prestigio que el mismo español. ¿Tú qué piensas, Roberto? Bueno, yo considero que de manera general, pues no todos los idiomas son percibidos con o de la misma manera. En general, cuando alguien habla, por ejemplo, el inglés, francés, algún idioma de algún país europeo, el coreano o algún otro idioma,
no suele ser o no tiende a ser discriminado en México, más bien se le brinda muchas veces apoyo o es sinónimo de respeto, se les intenta ayudarles en las situaciones del proceso comunicativo, de poder comunicarse con otras personas o con los mexicanos, pero esto no es igual cuando una persona habla alguna lengua indígena, o sea, la reacción suele ser de manera general muy diferente. En lugar de mostrar cierto respeto, curiosidad o cierta estima hacia la persona que habla alguna lengua indígena, pues muchas veces se le da un trato indiferente, se le trata con desprecio o incluso burlas por el simple hecho de hablar alguna lengua originaria, que no se reconoce que tiene algún valor cultural o no se le reconoce o que no forma parte de la identidad de nosotros. Entonces, a las lenguas, por ejemplo, europeas, al inglés, se les asocia un prestigio sociolingüístico determinado, asociado al poder, asociado a la educación, a las oportunidades, asociado a una clase social más alta que si se compara con las lenguas indígenas que por lo general se asocian con atraso, con procesos con procesos de marginación o procesos primitivos. Justamente, y también aquí podemos, justamente como mencionas, mencionar que hay una discriminación lingüística de este tipo de lenguas, originarias más que nada, y se le da un prestigio mucho mayor a lenguas, como tú mismo mencionaste, europeas en su mayoría, como el inglés o el alemán, hasta podemos decirlo. Hasta eso en medicina tiene un prestigio más alto el alemán, ya que es el país que actualmente está haciendo más avances en la medicina, por ejemplo. Pero hoy en día, si tú quedas en México, hasta es más humanista, por decirlo así, o más útil que sepas tú una lengua un poquito más hablada aquí como en náhuatl, ya que así podemos atender justamente a personas que necesiten nuestros servicios como médicos. Pero no solo como médicos, hay más casos que podemos tocar. Y eso nos lleva justamente a la siguiente pregunta, que es, ¿qué derechos hemos escuchado justamente han sido negados por estas causas? Además de casos médicos, ¿qué otra cosa podemos mencionar? ¿Tú qué opinas, Carlos? Sí, yo supe de una noticia de un indígena mixteco que sufrió un accidente automovilístico y pues falleció por una falta de atención médica. Tuvo el accidente en una carretera de Oaxaca y las personas lesionadas fueron ingresadas a un hospital privado, pero pues por sus condiciones económicas fueron egresados 2 días después a un hospital, a otro hospital privado los quisieron llevar y pues no fue admitido por sus lenguas y fue remitido a otro hospital general público donde tampoco fue remitido. Y como no tenían otra opción, sus familiares decidieron ingresarlo, pues ya de manera provisional a otro hospital privado, pero pues por condiciones económicas, pues fue dado de alta y pues ya no pudieron seguir con eso. Intentaron llevar a otro hospital público, pero porque pues por su imposibilidad de cubrir gastos en hospitales privados, pues intentaron llevar a otro hospital público, pero ya en el momento del traslado, pues perdió la vida. Y pues yo creo que es importante que sea respetado el derecho a la salud y no se discrimine a las personas de comunidades indígenas, que acuden a hospitales solamente por no saber esa lengua. ¿Cierto, verdad? Entonces, eso justamente nos lleva a pensar, ¿qué se puede hacer para que estos derechos sean aplicados a las personas afectadas, ¿no? Porque muchas personas reales están siendo víctimas de esta discriminación, esta marginación que pasa todos los días. ¿Tú qué opinas, Mónica? Pues mira, la verdad a mí me impactó bastante ahorita la noticia que comentó Carlos, eso de que no ingresaran pues a una persona por el simple hecho de no hablar español o por el simple hecho de tener una lengua diferente a la de nosotros, se me hace súper impactante porque como tal el deber de un médico pues es atender a todos los pacientes, ¿no? Independientemente si son de si son de otra cultura, si hablan de diferente manera, o sea, ese es el deber de un médico. Y para mí, pues, ¿qué podemos hacer? Principalmente educar a la sociedad, ¿no? O sea, que la sociedad entienda que el hablar un idioma diferente al español no te hace diferente. Y en ese punto yo coincido mucho con Mónica acerca de promover esta sensibilización o el respeto hacia las lenguas indígenas en la sociedad en general en nuestro país.
brindar pues campañas de concientización para la educación acerca del valor cultural que pueden llegar a tener las lenguas indígenas en nuestro entorno y formar parte también de esta identidad como mexicanos. Pero igual también considero un punto importante es que el Estado empiece a implementar políticas que garanticen que el acceso a, por ejemplo, servicios educativos o servicios de salud, pues sea equitativo para todas las personas sin distinción, sin importar el idioma que se hable. Precisamente, y de hecho con esta última pregunta terminamos nuestro podcast y podemos justamente concluir que el hecho de hablar de una persona que no domina el español o que no se le inculcó en su vida el hablar español, no lo hace una menos persona, no lo hace una persona que merezca menos derechos que cualquier otra individuo, cualquier otro colectivo de la sociedad mexicana, ya que al final nosotros todos somos animales, todos somos homo sapiens y tenemos el derecho humano desde el nacimiento a tener la salud, la educación, el trabajo digno que podamos aplicar a nuestra vida diaria, ¿no? Al final, todos somos personas, todos tenemos los mismos derechos y el hecho de hablar un idioma o no, no lo va a cambiar nunca. Con esto terminamos. Agradecemos mucho su tiempo para escuchar este podcast, La Voz de los Silenciados. Hasta la próxima.